de esos escritos que tú vas, que se llama justamente. Vamos a retomar parte de lo que veníamos viendo. ¿Quieren van a escuchar también los niños? Vamos a ver si aprendemos algo, a pesar que es un idioma mejor para grandes, pero yo sé que van a entender también. Vamos ahí. Lo que sí vamos a hacer todos juntos, vamos a leer todos juntos. Cuando tengamos que leer, leemos todos juntos. Yo les voy a guiar un poco nada más, pero la voz que salga la de todos, porque de eso se trata justamente, que todos escuchemos justamente la palabra. Vamos a... Acá vamos a correr un poquito, sin satura, ahí estamos. Voy a tratar de ubicarme un poco más adelante para no repasar muy atrás. Me voy a ir un poco más adelante, ya a ver si me ubico. Gracias, hermano Cristian. Podemos empezar por acá. Bien, todos juntos vamos a empezar a retomar Génesis 2, versículo 2. ¿Qué pasó? ¿No quieren escuchar? Escuchemos. Vamos a escuchar un ratito. Vamos. Dice Génesis 2, todos juntos. Vamos a leer todos juntos. Ustedes me ayudan. Vamos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Fíjense que ya empezamos a ver algo de lo que Él está haciendo ya en el último día. Dice, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí vimos justamente que en el día sexto Elohim había completado toda la creación, y Él estuvo completo recién en ese último día, en el día séptimo. Su esencia eterna es dar, nosotros trabajar, servir, y aquí Él estuvo completo en el séptimo día. Bueno, esa parte que está allí de toda su obra es la que estuvimos repasando, tuvimos un repaso. ¿Se acuerdan justamente que decía, esa palabra venía de melajá, o de melajá? Fíjense que ustedes lo que han cosechado, yo también lo he hecho a la melaja. ¿Han ido a la melaja? ¿Saben lo que es la melaja? A la melesca, que le llaman melesca, pero es la melaja. Realmente. Es completar la cosecha. Es una palabra hebrea, también se usa así como don Carlos, don Cristian. Melaja. O sea, así como está, melaja. Ahí, no sé si está escrito acá, a ver si tengo algo. Acá está como se escribe. Acá le dicen, cuando se termina la cosecha, meleja, le dicen. Acá le dicen meleja, ¿no? En la cosecha, cuando se termina la cosecha, cuando la segunda parte que se levanta, vamos a levantar la meleja, dicen. Es lo que quedó de la cosecha, completar la cosecha. Y justamente acá la obra, justamente es melajá. Realmente hay palabras como Adón. Adón, ¿saben que Don es una palabra que es hebrea? Cuando uno dice Don es Señor. El Señor, Adón, mi Señor, Adonai, mi Señor sería justamente. Entonces cuando dice Don tanto, es Señor tanto, es una palabra hebrea también, como tantas otras hay. Calá, ¿no? O sea, bueno, hay muchas cosas justamente que de a poquito que lo vayan saliendo vamos viendo. La comunidad americana, o sea, latinoamericana, ha tenido mucha influencia justamente de las comunidades judías que han venido a América, ¿no? Y la comunidad latinoamericana tiene un porcentaje grandísimo, hay alrededor de 25 millones de una manera, de hebreos, no digo judíos, sino de hebreos que han venido justamente a través de las migraciones que se dio a través de Colón. ¿Saben que Colón era hebreo, no? ¿Ustedes sabían? Que Colón era hebreo. ¿Qué trajo? Que dice que trajo a los malvivientes. Decían, claro, justamente los judíos que habían sido echados. Salió el mismo año, el mismo día, casualidad, que fue en el edicto justamente de la reina católica de Isabel, la católica, y la otra, ¿cómo se llama? Aragón. El mismo día y en la misma hora sale la carabela, la primera de los viajes justamente de Colón, cuando fueron echados el edicto de que expulsión de los judíos. ¿Quiénes venían entonces en esos barcos? Sefardí, justamente. Después dicen, no, venían, ¿cómo que dicen? Malvivientes, ladrones y demás. Sí, venía otra gente también, no digo que no, o sea, no eran los únicos que salieron. Pero en su gran mayoría justamente salieron aquellos que fueron echados y tenían que irse. Entonces, América, ¿a dónde fueron? Para Perú, al centro de América, sobre todo los primeros que llegaron. Entonces, de ahí Cartagena, en toda esa zona justamente, después fue bajando, y América Latina está plagada, como le digo. Y nosotros tenemos raíces, bueno, en el caso personal por parte de mis padres que son europeos, pero en la mayoría de las comunidades latinas justamente que han nacido aquí,
creen que de alguna manera son de aquí, habrá otros que sí, pero en realidad los originarios, de alguna manera sus ancestros, son de alguna manera, son una gran mayoría, justamente vienen de raíces hebreas. Por eso que hay un llamado especial en Latinoamérica a volver a sus raíces. No es por nada, es porque la sangre, el ADN tira justamente, es algo que no se puede explicar y que viene metido en el gen, en el ADN. Por eso justamente que por ahí dicen, América Latina tiene un furor de volver a Dios. En muchos lados se dice justamente, porque bueno, está el pentecostalismo y todo lo que se dio, los movimientos que se han dado. Pero la esencia del por qué es porque lleva en su sangre buscar de Dios, buscar de Elohim, justamente. Bueno, se cambió, hubo todo un sincretismo que se mezcló con el catolicismo que invadió, que hizo sus atrocidades en América, pero bueno, en definitiva hubo toda esa mezcla que se dio, pero las raíces eran esas justamente. Bueno, no sé por qué venía esto, era por el tema de la melajá. Bueno, toda su obra, esa justamente, veníamos melajá, obra justamente, y el otro día analizamos un poco de esta parte, de qué es lo que era melajá, ¿no es cierto?, qué es lo que era, en sí las obras. Éxodo 20 dice así, vamos todos juntos: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces ahí vemos la instrucción que fue dada justamente, no solamente para aquellos que eran parte del pacto, sino también para aquellos que venían junto como los extranjeros, como dice acá, ni tu extranjero, todos iban a formar parte. Bueno, ahí vemos la raíz de melajá. Bueno, no vamos en detalle ahora porque si no vamos a detener mucho, pero sí es importante saber de que las raíces, vamos a repetir esto, sí, las raíces que como siempre, para que sepan, acá la hermana sobre todo, que estamos haciendo hincapié en lo que es el hebreo, el paleohebreo, que es el idioma que se usó en su principio, que tenía símbolos. El mensaje original fue dado a través de símbolos, no era el idioma como lo conocemos ahora, que dicen, bueno, el hebreo fue el idioma original. En realidad no fue el hebreo, fue el paleohebreo, eran símbolos como están acá. Todos estos son símbolos que ya venimos estudiando hace rato, todos estos símbolos. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué significa esta? Es la letra Aleph, que es justamente la cabecita de un toro, es poder, autoridad. Eso justamente, y la Aleph se usa justamente para simbolizar a Dios, justamente. Estos son símbolos del paleohebreo, es simbólico, el lenguaje que le dio letra por letra, o sea, símbolo por símbolo, que Moisés escribió, no fue hebreo. Fueron estos símbolos. Muchas veces por ahí se ven dibujos, inclusive en muchos lugares parece que está escrito en hebreo. Mentira, las tablas no fueron escritas en hebreo. Las tablas fueron escritas en este idioma, en paleohebreo, en símbolos. Después, con el tiempo, justamente, fue cambiando, fue de alguna manera, y pasó a ser un idioma abstracto, digamos así. Cuando uno dice, por ejemplo, Dios, por decirlo, es algo abstracto. Cada uno, si uno pregunta a distintas personas qué es Dios, cada uno va a tener su opinión, ¿no es cierto? Distinta, seguro va a ser así. Pues sin embargo, cuando uno va al paleohebreo, al símbolo, ¿se acuerda cuando elegimos qué es lo que era Elohim? Y ahí aparecía justamente ese líder fuerte, admirable, justamente que nos guía, que nos dirige. Ese es el Elohim, ese es el Dios. Eso es hermoso cuando vamos conociendo el paleohebreo. ¿A qué venía esto? A saber que las palabras del melajá justamente eran estas que estaban metidas. Era la lamed, la aleph, que era el bastón, que significa mando, así como a las ovejas se lo guiaba con un bastón, ¿no es cierto? Así también el bastón simboliza el mando de ¿quién? De Elohim. Acá tenemos esta manito, que estaba la kaf, justamente. Entonces, cuando nos sometemos, justamente cuando se sometía la voluntad a algo, eso era justamente labor, someter la labor a algo, eso era justamente, someter la labor a algo, justamente. Entonces, cuando el trabajo, esa es la definición. El trabajo muchos dicen, oh, qué pesado, qué esto, y bueno, ¿qué querés? Es eso, es someter, lamentablemente te estás sometiendo, en este caso a un patrón, justamente, y bueno, hay que ejercer justamente esa labor, justamente, que como está acá, es labor, es fuerza, esfuerzo, voluntad, a algo o a alguien. De ahí viene justamente el tema también de esclavitud, que está sometido a alguien justamente. Y de ahí también viene después el otro tema, de qué es las labores de los cuales nos dice que debemos dejar de hacer, de que estemos sometidos, debemos dejar de hacer labor, o sea, estar sometido a algo en su día. Por eso justamente él habla, no hagas en él obra, o sea, labor alguna, o sea, que no estemos atados a ningún o a algo que esté sometiéndonos a nosotros. Es decir, alguien puede decir, bueno, pero yo no trabajo, yo estoy viendo televisión todo el día.
o jugando todo el día, o se le ocurra todo el día. No estoy trabajando, o sea, no hablo de trabajar, porque por ahí se asemeja labor con trabajar. Y no solamente es eso. Si alguien que está, por ejemplo, todo el día con, qué sé yo, con la PlayStation, por ejemplo, no estás trabajando. Ahí va para los niños, ¿no? Uy, dice, ahora me están dando a mí. Bueno, pero no lo digo yo, lo dice Dios. Acá dice Dios, no hagas en él obra. ¿Y qué es lo que era obra? Esta melaja. ¿Y cuáles eran las raíces de melaja? Que no nos sometamos a nada. Entonces, en este caso, un juego o un deporte. No, hoy juega Colombia-Argentina, como anoche acá. Anoche empezaba Shabbat, ¿no es cierto? ¿Cuántos estaban allí en el estadio, justamente? Colombia, el que jugaba anoche, ¿no? Colombia, creo que Colombia, la selección que estaba acá en el estadio. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos han estado ayer justamente dándole prioridad? No, jugaba Colombia, se lo imaginaba, Ayer comenzaba el Shabbat. ¿Ustedes saben cuándo comienza el día, el séptimo día? ¿Hoy a las 12 de la noche? ¿O ayer? No. El atardecer, muy bien. Al atardecer justamente del sol del día viernes. En realidad no está establecida una hora. Dice justamente, se estableció, pero los rabinos establecieron la hora de las 6 de la tarde. Eso es del hombre. Dice que cuando empieza a aparecer la primera estrella, o ya cuando comienzan a aparecer las estrellas, esa es la hora justamente que comienza a marcar la división del día, del atardecer a la noche, justamente, de tarde en tarde. O sea que, digamos, en el rabinato establecen las 6 de la tarde, pero lo que queremos nosotros es separarnos de toda enseñanza de hombre, sea de un lado o sea de otro lado. Entonces, justamente, el comienzo del día comienza con el atardecer. ¿El atardecer cuándo se marca? Sí, hermano. Cuando se juntan las dos noches, exactamente. Se le llama noche también ese ocaso, cuando uno ya no empieza a distinguirle a la persona que la ve como figura, también es el ocaso. Entonces se dice también entre las dos tardes, o sea, la tarde de la tarde y la tarde de la noche. Eso sí me explico. Entonces, cuando el horario es variable, pero es el atardecer. Vayamos así, el atardecer del día, ¿no es cierto? Ahí comienza el Shabbat. Anoche al atardecer del día hubieron muchísimos, miles de personas. No sé cuánto recae en ese estadio que de Malvinas, que estuvieron 20.000 personas, acudiendo a un mandato, a una instrucción, acudiendo a algo que les era grato, a algo que justamente que les era grato escuchar, o sea, ir a ver un fútbol, ¿no es cierto? Entonces, están atados también. Otros en Shabbat dicen que están atados justamente a hacer algo. Otros tienen que planchar, otros tienen que hacer algo, que sea cortar el pasto, lo que sea. Y dicen, no estoy trabajando, estoy haciendo algo para la casa que era necesario. ¿Quién va a cortar el pasto si no? Dice. Y sin embargo, el Señor dice, no hagas en él obra alguna, estás sometido a algo. Menos todavía ni hablar, bueno, realmente el trabajo. Estamos hablando de que también es una sociedad que estamos venciendo todas estas cosas. Si realmente fuese una sociedad como fue establecida al principio, no tendríamos estos problemas, lógicamente. Y es más, ¿usted sabe una cosa? En Israel, las iglesias cristianas, que hay muchísimas iglesias cristianas, ¿no es cierto? ¿Cuándo hacen el culto? Shabbat. ¿Por qué? Porque el domingo no iría nadie. Si el domingo es un día laboral, totalmente laboral. O sea, es como ahora dicen, bueno, lo hacemos el domingo porque si no, no viene nadie. Es así, lamentablemente, pero nosotros estamos acudiendo a hacer su voluntad. Dice, no hagas en él obra alguna, volviendo y retomando. O sea, no solamente es trabajar, sino todo aquello que sea hacer la voluntad o someter nuestra voluntad. Cuando alguien está sometido a una voluntad de jugar, por ejemplo, o hacer algo, o lo que sea, está sometiéndose a la voluntad. Entonces eso es importante, lo que hablamos de obra, no hagas en él obra alguna. Nadie, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, o sea, los empleados, nadie. Tampoco hagamos como algunos tienen por costumbre, aún hoy día como con él lo decimos, porque lamentablemente es así, apartan Shabbat, pero dejan a sus empleados abriendo el negocio. Eso no corresponde, porque realmente el Shabbat es para todo. Dice acá, para los hijos, hijas, tu criado, tu criada, bestia, en el caso de los que labran la tierra y tienen el caballo es ¿cómo se llama? El caballo que hace bueno, tiene un nombre, no me acuerdo en este momento, el patón ese justamente que abre surco, ¿no? ¿Cómo? El que lleva el arado, ¿cómo se llama el caballo ese? Acá tiene un nombre, no me acuerdo en este momento. Sí, pero tiene un nombre, se llama el caballo tanto, no me acuerdo en este momento. El que lleva, el que le colocan todos los herrajes. Bueno, no importa. Habla de la bestia, el que hace labores, tampoco hacer trabajar al animal, justamente. Aquel que forja, que trabaja, ¿no? A nadie.
Todos tienen que descansar en ese día. Bueno, de manera interesante también esas mismas palabras tenían la palabra Melech, que era el rey, Malach, que era ángel, Salías, que era apóstol. Bueno, también vimos ahí el análisis de las palabras Shabbat, justamente, o séptimo día, justamente, Shvi, que es reposo, justamente. Y tenían ahí las palabras, las raíces de las palabras de Shabbat, justamente, es la Shin, justamente, y la Bet. La Shin, que está acá, es un simbolito así como si fueran los dientes de un conejo. ¿Se ven como los dientes de un conejo? ¿Se lo imaginan? Más o menos, acá los chicos. Y esta que está acá es como si fuese la tienda donde estaban acá las damas, y acá, o al revés, las damas acá adentro y los varones en esta parte de acá. Es la tienda de una tienda de campaña, mejor dicho, que es el perfil de una tienda de campaña. Entonces era la casa justamente con alegría, con simbolismo, cuando se muestran los dientes en el frente porque hay alegría. Una sonrisa en casa, de alguna manera, en Shabbat, porque hay reposo, pues se completó la semana. Antes, bueno, ahora también, en definitiva, se trabajaba esos 6 días de labor, y llegaba el viernes y ¿qué había? Llegamos al reposo, al descanso, ¿no? Se completaba la semana, se descansaba, se sentaba, había alegría en la casa, había alegría, los 2 dientes del conejo en la casa. Llegaba el Shabbat, el reposo, el Shevi, el reposo, Shevi. Entonces, no es solamente es sábado, dice, no, es Shevi, reposo, descanso, completación. El Señor reposó justamente en ese día. Bien, otra cosa que podemos avanzar. Bueno, esto lo estábamos diciendo al principio, el verbo leshevet, justamente, que es sentarse. Leshevet es sentarse. ¿Sentarse a qué? ¿A ver televisión? No, a escuchar o a leer justamente palabras. De alguna manera nosotros estamos sentados acá también, bueno, en este caso me toca estar parado, pero me gustaría también estar sentado, alguien después está acá, pero de todas maneras estamos sentados escuchando o leyendo, mejor dicho, su palabra, ¿no? Eso también leshevet, también tiene raíces y connotaciones con Shabbat. Leshevet es justamente, es un verbo que es sentarse. Y cuando se sentaban en leshevet, en Shabbat, justamente, que lo que hacían, sentarse a leer palabra, justamente, en Shabbat. Lo hacía como decía nuestro gran maestro Yeshua. El Shabbat ahora es para él. Entonces, veamos algo antes que me pases acá, a ver si... acá está, miren, ¿qué dice acá? En el versículo 10, mas el séptimo día es reposo para mí, dice, para Yahweh, dice, no dice reposo para nosotros. Entonces cuando decimos reposo para Yahweh, bueno, acá lo dice claramente en esta versión, otros dirán reposo para Jehová, otros dirán reposo para Dios, depende de la versión, pero si usted va al original, dice claramente Yud, Hei, Bab, Hei, las 4 letras que definen el nombre del Eterno, Yud, Hei, Bab, Hei, reposo para Dios, reposo para Yahweh. Yo por ahí voy a mezclar palabras justamente que vamos dejando en el léxico justamente, porque su verdadero nombre, o decimos Elohim, Eterno, Yahweh, como su nombre es Yahweh. Entonces reposo para Yahweh, eso lo vuelvo a marcar y está remarcado, no es para nosotros, es para Yahweh. Entonces quiere decir que lo que leamos será para Yahweh, lo que miremos será para Yahweh, lo que hagamos será para Yahweh, lo que escuchemos será para Yahweh. Entonces ojo con lo que miramos en Shabbat, ojo con lo que hablamos en Shabbat, ojo con lo que escuchamos en Shabbat, ojo con lo que hacemos en Shabbat, o sea, porque todo es para Yahweh. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que si le es agradable, qué es lo que se puede hacer en Shabbat y qué es lo que no se puede hacer en Shabbat. Bien, sigamos justamente un poquito más adelante. ¿Qué es lo que veíamos acá? El Shabbat es para él. Así que la profundidad del Shabbat se encuentra en el reconocimiento de que todos los recursos para nuestro sostenimiento fueron creados por Elohim. Por eso justamente que dice que el Shabbat fue creado por causa del hombre, y lo dijo Yeshua, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué fue creado por causa del hombre el Shabbat? Porque es la única manera que el hombre tiene de reconocer su soberanía. Si él reposa y reconoce su autoridad en Shabbat, es como que estamos reconociendo que el Señor del Shabbat es Yeshua. Si Él es el Señor del Shabbat y reposó en Shabbat, ¿qué menos podemos hacer nosotros? Si Él es proveedor en 6 días de todo lo que nos da, lo que sea, el séptimo día reposamos, alabamos, apartamos como Él los instruye, para Él justamente. Entonces todos los recursos para nuestro sostenimiento fueron creados por Elohim. ¿Me trae un vasito de agua, por favor, Eli? Bien. El Shabbat es para él, como decíamos, lo cual él mismo instituye como ley más adelante. Así quedó expresado en Éxodo 20. Vamos a leer todo juntos. Dice, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. Y bueno, ahí seguía, no lo quiero leer ahora. Yeshua
esto es aparte, ¿no? Yeshua dijo que el Shabbat fue hecho por causa del hombre. ¿Dónde lo está diciendo eso? Yeshua dice en Marcos 2:27, ¿qué dice? Y les decía, el sábado fue instituido para... Vamos todos juntos, que no se escuchan, vamos fuerte. Fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, ya que el principio de la decadencia humana comienza con la falta de gratitud. Es decir, necesitamos el Shabbat para reconocer quién es el creador y sustentador de nuestra vida. Perdón, le hice leer toda la parte, en realidad era nada más que la primera parte, ¿no? Pero no importa, así lo vamos despertando. Dice, Yeshua les decía, el sábado fue, eso es Marcos 2:27, el sábado fue, o el Shabbat, fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, no el hombre para el Shabbat. Y ahora viene, ¿por qué? Ya que el principio de la decadencia humana comienza con la falta de gratitud. Cuando nosotros no somos agradecidos por lo que Él nos da, no somos obedientes a lo que Él nos da, justamente hay una decadencia humana. Justamente el hombre en general, ustedes pónganse a analizar la humanidad toda, ¿sí? A grandes rasgos. ¿Qué hace en Shabbat? Yo he estado en Estados Unidos cuando realmente es tremenda. Yo creo que a lo mejor el día que más se trabaja es en sábado. Porque va todo el mundo, se está preparando como se ve que para el domingo, digamos así. Es tremendo cómo abren los negocios. Bueno, acá también posiblemente, ¿no? Pero realmente, cuando realmente uno dijera, ¿la instrucción cuál es? Que reposemos, que seamos agradecidos, que de alguna manera sepamos que Él justamente es el que dio y que nos decía claramente que debemos parar, agradecer justamente por lo que Él nos ha dado en los 6 días que nos dio para nosotros, para hacer toda labor. 6 días nos dio para ejercer todo lo que necesitamos, en 6 días justamente. Bien, entonces necesitamos el Shabbat para reconocer quién es el creador y sustentador de nuestra vida. O sea, nosotros en cada Shabbat, ¿qué es lo primero que hacemos cuando abrimos el Shabbat o continuamos justamente? Agradecerle por su provisión. Agradecerle porque nos ha dado la oportunidad de estar en familia, de poder decir justamente que hemos llegado hasta ese día y hemos parado de toda la labor, hemos detenido de todo lo que Él nos ha provisto durante la semana y de alguna manera nos dedicamos a partir de ese momento que al atardecer del viernes, a partir de ese momento lo consagramos el día para Él. Entonces eso es importante que tengamos presente. Romanos, fíjense que estamos hablando, vamos habiendo parte de Torah, parte de Brit Hadashah, para que no quede pretexto diciendo eso era para el antiguo. Estamos diciendo antes y ahora, ¿no? Como que dice, Marcos 2:27 lo leímos, Romanos 1:20, vamos todos juntos. Vamos, se escucha. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense justamente que lo que estamos recalcando acá en el versículo 21 es por qué debemos de estar en Shabbat, o por qué fue creado el Shabbat. Que decimos que justamente que el Shabbat fue creado por causa del hombre. ¿Por qué? Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim. Elohim es Dios, cada vez que decimos Elohim es Dios justamente. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Cuando el hombre se envanece en su razonamiento, sea cual sea, oh, yo conozco, yo sé, yo soy esto, yo soy lo otro, ese envanecimiento en su razonamiento, empieza la decadencia del hombre. Por eso que el hombre ahora, actualmente, tiene mucha tecnología, tenemos mucha tecnología, y lo usamos la tecnología, no digo que sea mala, la usamos, pero el hombre se envaneció de la tecnología, se cree superior, y por eso justamente que hace la voluntad del hombre y no la voluntad del Eterno justamente. Lamentablemente la tecnología se ha vuelto en contra en muchos casos para el hombre justamente, a pesar que nosotros tenemos que transformarla, tenemos que usar de la tecnología para difundir, ¿sí? Para hablar de su palabra, transformar la tecnología, no para los medios que se usan actualmente, lamentablemente, ¿no? Bueno, no le glorificaron como Elohim. Vamos a ver qué más dice. Bueno, acá justamente que el Shabbat decíamos que implica la señal del pacto con Yahweh.
La completa palabra, o sea, la palabra completa de Shabbat en hebreo, acá está escrita justamente, en paleohebreo se le agrega la letra Tav. Fíjense algo interesante. Nosotros veníamos leyendo estas dos palabras, estas dos letras que las leímos recién, ya las agregamos ahora, le vamos a agregar la tercera que es la Tav. Acá está escrito en paleohebreo, es Shabbat, Shabbat. En paleohebreo, ¿dónde dice Shabbat ahí? Bueno, créanme que ahí dice Shabbat. ¿Por qué? En el sentido que realmente está la Shin, está la Bet y está la Tav. Después pasó a ser Shabbat, justamente. Ahora, esta tab final, esta tab que está acá, esto es Shabbat, justamente. Esta tab final es, no por nada está puesta así, es una cruz. ¿Y qué dice Yeshua después? Dice que Él es el Señor del Shabbat. Nos dejó una ot, una señal, una marca. Así se escribe Shabbat en ese paleohebreo. Y al final, ese símbolo quedó la marca de lo que Él haría en ese monte del Gólgota. Justamente en ese madero, que después se simbolizó en realidad con una cruz, pero él ¿qué portaba Yeshua cuando él iba justamente camino a ese Gólgota? ¿Una cruz o un madero? Un madero portaba, no portaba una cruz. El madero estaba ya justamente, o sea, portaba un madero que era un palo así que atravesado, ¿no? En la otra parte estaba puesto allí en el Gólgota, en el lugar de la calavera, justamente que se llama. Bueno, aquí estamos viendo que ya nos está dando pie, que al formar la tab final de Shabbat, ya nos está dando pie, que ya vamos a ver justamente que el Señor del Shabbat es Yeshua, como él mismo lo dice. De esta manera podemos entender por qué el Shabbat implica la señal del pacto con Yahweh. Ahora también vamos viendo una cosa, eso también significa señal. Eso es lo que implicaba en su momento originalmente, es una señal. Señal. Quiere decir que nosotros acá estamos viendo que la señal del Shabbat es el séptimo día. O el Shabbat es una señal, vamos a hacerlo al revés. La señal es justamente el Shabbat. Entonces vamos viendo que hay algo que nos está diciendo, hay un alto en el camino, hay una señal en el camino, ¿no es cierto?, que nos indica un lugar a donde acudir, un llamado, algo, ¿no es cierto? Entonces, la señal que el Señor estableció, ¿cuál es? El Shabbat. Por eso le pusimos acá al principio, Shabbat implica señal del pacto con Yahweh, porque Él dice que Él mismo dio el ejemplo y nos convoca justamente para que cada 7 días, ¿no es cierto?, paremos de toda la labor y dice que nos convoquemos en Shabbat. El único día que no ha cambiado en toda la eternidad es el séptimo día, justamente. Habrán cambiado, se han agregado meses, inclusive muchas cosas que si son los cambios en los calendarios, pero el único día que no ha cambiado es el Shabbat. Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Bien, de esta manera podemos entender por qué el Shabbat implica la señal del pacto con Yahweh, ¿no? Quien le sirve, y la prueba de quién es su pueblo verdadero. Entonces podemos decir, ¿quién le sirve a Él? ¿Quién no le sirve a Él? O sea, volvamos a repetirlo de otra manera. Si hay un pacto, hay una señal a la cual muchos acuden. Ahora también hay otra señal a la cual muchos acuden. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? O sea, hay un cambio de día, un cambio de pacto, un cambio de señal. Hay un Shabbat, hay una señal, ¿no es cierto? Y muchos acudimos a ese llamado semanal. Hay otra señal, hay otro pacto, hay otra señal que muchos también acuden. Ahora, si el Señor del Shabbat es Yeshua, ya lo vamos a leer, no estoy hablando, el Señor del Shabbat es Yeshua. Cristo dice que yo soy el Señor del Shabbat. Si el Señor, ¿qué significa? Él es el Señor. Si Él es el Señor, hay otros que acuden a otro Señor, entonces. ¿Cómo es el tema acá? Hay muchos que acuden a otro Señor, en otro día, en otro pacto, en otra situación, en otra convocatoria. Vayan teniendo presente eso justamente. Bien, Éxodo 31, del 16 al 17, vamos todos juntos a leer. ¿Qué dice? Fuerte. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Volvamos a repetir. Fíjense que nosotros estamos haciendo algo. De alguna manera estamos expresando lo que la Torah dice, para que yo no pueda opinar y diga algo, sino que lo diga la palabra propiamente dicha. ¿Qué dice acá en el versículo 17 ya del Éxodo? Dice señal, ¿no es cierto? Acá está ot escrito, acá está ot, ¿cómo se escribe señal? Es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días
hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. ¿Qué es el séptimo día entonces? Una señal. Él lo dice acá, es una señal. ¿Entre quién? Entre el hombre y el Creador, y Yahweh. Y acá hay algo más también oculto, acá también, señal, ot. No lo comento ahora, no lo tengo acá escrito, pero lo hemos estudiado. Ustedes se acuerdan justamente que señal, ot, la palabra ot, como se escribía en paleohebreo. Esta la conocen, que es la cabecita justamente de toro. La Vav es como una horquetita justamente que une, que se ataba las riendas de las tiendas, ¿no es cierto? Y la Tav, que la acabamos de ver, una señal. Entonces fíjense, vayan siguiéndome por favor. ¿Qué es lo que tenemos? El Creador, Dios, ¿no es cierto?, unido a la cruz. ¿Quién une al Creador? ¿Quién nos une al Creador? Yeshua. En todo está puesto justamente la señal también, desde el Éxodo, fíjense, la señal Ot, escrita en paleohebreo, es justamente quien nos une a el Creador, quien nos ata, quien nos une, justamente es el mismo Yeshua. Fíjense qué hermoso que es, justamente que Él también ya nos está dejando desde en su principio justamente señales para saber quién nos uniría a nosotros en su tiempo. Pero ahora se está diciendo que los hijos de Israel, nosotros que también hemos sido tomados en su tiempo, dice que hay una señal, y es: en 6 días hizo Yahweh los cielos de la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vamos a ver qué dice la carta del hermano Rav Shaul, Rabino Shaul, Pablo, conocido como lo conocemos en la cristiandad. Dice en la carta que le invita a los hebreos, dice: porque, a ver, leamos todos juntos, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjense que acá dice: procuremos pues entrar en aquel día, en aquel reposo, ¿no es cierto?, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, justamente. Bien, después que tenemos un poco más adelante, permiso. Bien, Éxodo 31 al 16 al 17, vamos a seguir leyendo todos juntos, por favor. Guardarán pues el día, fuerte, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Discúlpame que lo volví a leer, pero no importa, ya lo leímos de vuelta. Vamos a Hebreos 4, vamos por favor, vamos juntos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga semejante ejemplo de desobediencia. Marcos 2:28 dice: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Bien, aquí se dice claramente, Marco dice: así que el Hijo del Hombre es Señor de incluso del sábado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yeshua mismo, ¿no? Bien, hay otro lugar donde se habla de lo mismo, en Lucas 6:5 dice: y les dijo, justamente hablando de Yeshua, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Quién es Señor del sábado? Entonces, Yeshua. Y si Yeshua es Señor del sábado, ¿sabe lo que es la palabra Señor? En su momento justamente, ahora se ocupa como un símbolo de respeto ahora, pero en su tiempo, cuando existía la esclavitud, justamente cuando uno decía Él es mi Señor, no refiriéndose a Adonai, sino al amo, justamente tenía que obedecerle en todo. O sea, el esclavo o la esclava le obedecía al amo, al Señor, justamente en todo. Entonces sabemos muy bien que aquí dice: si el Señor, ¿cierto?, Cristo, Yeshua, es Señor del Shabbat, quiere decir entonces que si nosotros estamos siguiendo o escuchando a otro Señor, de alguna manera no estamos siguiendo lo que Yeshua nos dejó expresamente establecido. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, como ejemplo, ¿a qué debemos de seguir justamente? Al Señor del sábado, al Yeshua. El Señor del sábado, ¿qué nos dice? ¿Qué hacía Él? Apartaba el Shabbat. Y si Él es el Señor del sábado, ¿qué menos podemos hacer nosotros que obedecerle a Él?
Claro, 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 claro. ¿Cómo? Eso lo vimos justamente en el Shabbat anterior, lástima que, pero vamos a ir repasando. Es uno de los atributos de cómo se habla del que se manifestó, el Hijo del Hombre. ¿Quién es justamente el Hijo del Hombre? Así se le llama también a Yeshua, si no, ¿quién podría ser? Perdón, el Hijo del Hombre. Sí, compártelo. Ah. ¿En Lucas 6.5 o en Marcos 2.28? Si quieren leerlo, léalo, ahí tiene el micrófono, si quieren leerlo. Ahí está. Ajá. Lo quiere leer con el micrófono, así que no queda el bache. ¿Ese cuál está leyendo, hermano? ¿El Marco? Lucas 6, Lucas 6.5. Ajá. Lucas 6.5. Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Que es igual al Shabbat. Exactamente. Lamentablemente, el día de reposo, con todo este tema del cambio de día, claro, lamentablemente, cuando en las comunidades cristianas, cuando se dice el día de reposo, generalmente se atribuye al domingo. Ese es el día de reposo, lamentablemente, que se ha hecho entender justamente en las comunidades en general, católica, cristiana en general. El día de reposo se le dice al domingo, se le dice. Ahora, ¿qué es lo que hacía Yeshua? ¿Iba el domingo al día de reposo? Sí, está establecido que Él es el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, que estableció justamente los preceptos que Dios estableció. ¿Cómo podría Él desobedecer justamente los preceptos que Él mismo estableció, como que el séptimo día sea el día que nos detengamos, el día que apartemos, el día que Él santificó justamente? Gracias le damos al Eterno porque nos dejó su palabra. Él nos dejó justamente muestra de que debemos justamente de apartarnos, de hacer su voluntad en Shabbat. En Shabbat justamente Él nos dejó. ¿Y qué es lo que hacía Yeshua entonces? Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso el sábado. O sea que Él gobierna el sábado. Él lo decía, Él es el que gobierna el sábado justamente. Entonces de alguna manera, de manera que si alguien dice que Yeshua es su Señor, ¿podría transgredir al Shabbat? En conclusión, 6 días de la semana sometemos nuestra fuerza y voluntad para servir a otros, y el séptimo día nos servimos a nosotros mismos sirviéndole a Yahweh, ya que al servirle a Él nos estamos completando a nosotros mismos, estamos encontrando el sentido de la vida justamente. No sé, aparentemente quedó alguna cosa en la nebulosa de este lado, me parece, con respecto a Marcos o con respecto a Lucas. ¿Hay alguna, a lo mejor hay algo para analizar? Claro, está bien, la forma en que se expresa, sí. Lamentablemente, no son los únicos versículos, vamos a seguir hablando del tema, ¿no? Pero justamente estos son el lenguaje que Marcos, que Lucas, que cualquiera de los hebreos. ¿Quiénes eran justamente los apóstoles? ¿Eran romanos? Eran netamente hebreos, ¿no es cierto? Nacidos en ambiente hebreo, criados en un ambiente hebreo, haciendo la voluntad de acuerdo a como está en la Torá, justamente, y la forma en que se expresaba, justamente, en que se hablaba, era en un ambiente hebreo, no es la forma que nos expresamos hoy día, lamentablemente. Entonces, la manera de expresar, así que el Hijo del Hombre es una mención a ese que vendría con autoridad como Mashiach, justamente a librar al hombre. En ese momento, tanto Marco como Lucas, ellos sabían que Yeshua, como es su nombre verdadero, Yeshua, era justamente quien de ellos decían que era el Mashiach, que se había presentado, quien libertaría justamente a Israel en su tiempo. Pero se presentó como Mesías ben Yosef, como hijo sufriente, ya como no Mesías ben David. Eso es importante entenderlo. El tiempo que Yeshua estuvo como Mesías ben Yosef, como aquel que vendría a sufrir justamente, a pagar el precio, a cancelar la deuda, a librarnos del pecado. Por eso es Mesías ben Yosef. Es el Hijo del Hombre, el que están hablando acá Marcos y Lucas justamente. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Bien, entonces en conclusión, 6 días de la semana sometemos nuestra fuerza y voluntad para servir a otros, y el séptimo día nos servimos a nosotros mismos sirviéndole a Yahweh, ya que al servirle a Él nos estamos completando a nosotros mismos, estamos encontrando el sentido, completando justamente ese completar de algo. Justamente es importante que
es como si el Shabbat no estuviera, es como que no está completo todo. O sea, porque faltaría algo. O sea, nosotros trabajamos 6 días, hicimos todo lo que Él nos permite hacer, tener todo, pero resulta que falta el día de gratitud, el día de agradecimiento, el día de someternos a Él, el día, como Él dice, aparta toda labor. Es para mí, justamente, el día que Él estableció sus preceptos originales, que después fue cambiado, eso es lo lamentable, después fue cambiado, pero recién fue cambiado después de 325 años, hasta el año 325, que hubo un concilio, en el concilio de Nicea, justamente, en un hombre, un emperador romano, que se llamó Constantino, justamente, él tuvo ese pudor, de alguna manera, de decir que el día que el Eterno había establecido ya no corría, y a partir de ese momento iba a ser establecido el día del sol, o el día de adoración al sol, justamente como día del Señor. Ahí aparece el tema del día del Señor, apareció con Constantino. No está en la palabra eso, justamente, de que el día del Señor sea el domingo, el primer día de la semana, mejor dicho, el primer día de la semana es el domingo, que comienza el atardecer del sábado, justamente. Ahí comienza el primer día de la semana, domingo, Sunday, en inglés, día del sol, claramente. Este hombre, este emperador romano, muy astuto, que hizo un sincretismo y justamente estableció por ley que a partir de ese momento, fíjense, pasaron 325 años. Mucho tiempo, ¿no? Hasta ese momento nadie se planteaba nada, pero como todos hacían su voluntad, la voluntad del Eterno en Shabbat, y también había otros que hacían la voluntad de otro Señor, en otro día, el día domingo, el día del sol, donde iban y se eran convocados en los templos solares, justamente, eran convocados justamente para adorar al sol. Y Constantino era uno de esos adoradores, a pesar que después dice, yo vi al sol, los rayos que reflejaban, y vi la cruz. Todos son conjeturas justamente para traer engaño y establecer que después Él estableciera en sus escudos una cruz y tantas cosas, como queriéndose después el Señor, y Él mismo después establece con ese sincretismo el cambio de día de lo que Dios estableció del sábado, que era en Shabbat, a domingo. Hasta ahí no había ningún problema, hasta ese momento no había ningún problema. Justamente a partir de ese momento empezó la gran historia que conocemos, nos llega hasta hoy día, en donde justamente se dice el día del Señor, y todos de alguna manera, como siempre escuchó la misma palabra, no lo leía lo que decía el Señor, que cuál era el Shabbat, cuál el día del Señor, el Shabbat justamente. Entonces el día del Señor se asume al domingo automáticamente, pero no porque lo diga la Biblia, sino porque lo dice el hombre, o lo dice la comunidad, o lo dice la iglesia, o lo dice justamente algún edicto papal, como está escrito y como lo hemos visto justamente. Génesis 2, del 2 al 3 decía, todos juntos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El único día que santificó, que apartó, el Shabbat, el sábado. Y el único día que tiene nombre, por decirlo así, de alguna manera, el Shebet, justamente el Shevi, que tiene que ver con reposo, justamente, que no es sábado, sábado viene de Saturno, eso lo pusieron los griegos, los romanos. Bien, acá está en hebreo, lo vamos a pasar por alto. Bueno, acá está la parte esta de bendijo, santificó, ya sabemos qué es bendecir, qué es santificar. Santificar, ¿saben? Santo no es una aureola, ¿saben qué es? No es una aureola. Santo es apartado, kadosh, apartado, justamente. Eso es justamente apartó, santificó para él, o apartó del mundo. También se usaba la palabra kadosh o kadesh, justamente, para aquellas, por ejemplo, en su tiempo cuando habían, bueno, ahora también hay mujeres que ejercían la prostitución, también se decían que eran kadesh. ¿Pero por qué? Porque eran apartadas, no para Dios, apartadas para otros fines, pero también eran kadesh. Entonces, pero acá estamos hablando de kadosh, santificó, apartó para él, Yahweh apartó para él justamente este día. Bien, acá esto lo vamos a saltear porque es la raíz del verbo, justamente kadosh. Vamos a leer Ezequiel 22, dice así: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Acá Ezequiel está viendo justamente un tiempo en el cual justamente se ejercían muchas cosas profanas en su tiempo. Por eso vino justamente mucha condenación a Israel, las 10 casas del norte, las 10 tribus, del norte, la casa del norte, que se apartó porque hicieron lo profano. Justamente Ezequiel lo está denunciando, y a raíz de eso que vino las 10 tribus, vino los asirios, los invaden y salen justamente esparcidos por toda la faz de la tierra, porque ellos desacataron sus palabras justamente.
Y también porque si a ellos les alcanzó siendo parte de las 10 tribus, siendo parte de las 10 tribus les alcanzó esto. Los invaden los asirios, los esparcen por todos lados. Ahora nosotros que de alguna manera estamos recién regresando, ¿no nos puede llegar? Igual los va a llegar, eso es lógico, ¿no? Entonces dice en Levítico 20:26, había pues de serme santos, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Qué dice en Levítico entonces? Que dice, porque yo, Yahweh, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Por eso que los pueblos justamente había muchos mezclados, mestizos, como quien dice, que estaban mezclados de alguna manera con lo verdadero, justamente. Pero dice que Él de entre esos pueblos los va a sacar para que seáis míos, justamente. Bien. Guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros. Éxodo 31, del 13 al 17, todos juntos y fuertes, no se me cansen. Vamos. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Fíjense que estamos leyendo otro versículo más de otra parte de la Torá, de otra parte de la Biblia, en donde se nos está diciendo que es, si lo guardamos, señal, es señal entre Yahweh y nosotros, que os santificó, que significaba que los apartó. ¿Por qué? Porque santo es a vosotros. ¿Quién es santo? Yahweh. Acá dice, bueno, esta palabra cortada, por eso le puse caret, estirpar, apuntar. Esa es la palabra que se usa justamente porque aquel que, como veo que ocurre con un pámpano de una viña cuando se saca el racimo, si uno lo deja afuera, ¿qué pasa? Se seca, se muere, se termina muriendo. Entonces, así como ese que se saca, que no hace su voluntad, es apartado de la vid verdadera, de la savia que riega justamente, ¿qué pasa con el tiempo? Muere. Por eso que será cortado, será apartado, caret, muere. Porque está apartado de la savia que riega, muere. Si nosotros hacemos la voluntad del hombre, justamente, ¿quién los va a regar? Yahweh, Yahshua. El hombre va a regar, y el hombre tiene autoridad para sanar la enfermedad, el hombre tiene autoridad para echar demonios, para echar huestes de maldad, el hombre tiene, digamos, autoridad para digamos, bendecir a su creación. No. El hombre promete, sí, y dice, ay, esto, poné tanto que te damos tanto, y que hacer un pacto, y vamos, que... Bueno, el hombre busca eso justamente, es como que promete, pero no puede hacer nada. El único que puede transformar es Yahweh, es Yahshua, justamente, es el manifiesto. Yahshua, justamente, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Yahweh, justamente, que se estableció como morada, que hizo morada, que habitó entre nosotros. Él es el que tiene autoridad para echar fuera demonios. Por eso cuando le dice ahí, ¿qué es más fácil, echar fuera demonios o hacer caminar a este paralítico? O sea que él tenía la autoridad, porque es el Hijo de Dios. Él tenía la autoridad, se manifestó acá en la tierra justamente. Hizo morada, hizo Sukkah. Por eso que vino en un tiempo justamente que es Sukkah, que es el tiempo de Sukkot, una séptima fiesta profética justamente, solemne. Ya pasó, ya fue en septiembre, entre septiembre y casi octubre. Entonces él hizo morada, hizo Sukkah. Y nació en ese tiempo justamente, hizo morada y vino entre nosotros en Sukkah morada, no en este tiempo como establece. Hasta ese tiempo donde dice que nació Yahshua en Israel, estaba nevando, había unos muñecos así de grandes en Israel ahora. No sé si lo vieron ustedes. Y dice que los pastores estaban en el campo viendo las estrellas, pastoreando las ovejas, con la nieve esa,
bueno, de todas maneras, viene bien estas cosas así para reflejar que cómo puede ser la mentira que se le ha introducido al hombre justamente con todas estas cosas de idolatría. Esto paréntesis aparte, ¿no? De alguna manera. Bien, dice, guardaréis pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por un poco tiempo nada más. Pacto perpetuo. ¿Qué significa eso, pacto perpetuo? Por siempre. O sea que no es que antes o después de cuando, porque por ahí dice, y bueno, a partir de Mashiach todo cambió. Por ahí, lo he escuchado, de enseñanza en el púlpito, pero ¿dónde está? ¿Dónde dice que es por nada más que hasta que vendría el Mashiach? La palabra, digamos, el Mashiach, el Mesías, ¿es invento de los griegos, de los romanos? Es del pueblo hebreo. Porque ellos, justamente, de ahí se fuese que vendría el Mesías, vendría el Mashiach, vendría el Mesías ben Yosef, vendría el Mesías ben David, justamente, a quien estamos esperando en este momento, el Mesías ben David, que vino como Mesías ben Yosef, como Yeshua, justamente, se puso con esa coraza de hombre y transitó justamente para mostrar que podía ejercer autoridad, justamente. Pero ahí dice que generaciones por pacto perpetuo, no dice que hasta que viniera el Mesías ben Yosef. No dice por siempre, es señal para siempre, dice allí, justamente, es señal, perdón, ay, se me pasó, uno más, acá está, ¿dónde me quedé? Me fui, uno más, acá está, dice que es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó, justamente. Bien, ahora que tenemos, bueno, esta parte la vamos a saltear porque ya lo habíamos visto. A ver, bueno, de modo que uno de los propósitos del Shabbat es obtener vida o refrigerio espiritual a través de la semilla de la palabra de Elohim. Esto lo habíamos visto por el tema de la semilla. Bueno, esto lo vamos a saltear ahora. Actividades que, vamos a entrar a esta parte que habíamos quedado pendientes justamente, que eran las actividades que Elohim manda en Shabbat, ¿no es cierto? Bien, acuérdate de él para santificarlo. La primera que estamos viendo, para santificarlo. ¿Se acuerda que santo, santificar, apartar? Kadosh. La palabra Kadosh es apartar. Para el hombre, ya lo hemos dicho, ya vamos entendiendo que no es para el hombre, es para Yahweh, justamente. ¿Qué dice Éxodo 28? Todos juntos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Claramente lo dice, que nos acordemos del día de reposo para apartarlo, para santificarlo, justamente. ¿Qué es lo que dice justamente en la segunda instrucción? Guardarlo, cuidarlo, protegerlo. Éxodo 31:16, que dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. 31:16, guardarán pues el día de reposo. Lo seguimos leyendo justamente. Tercer punto, congregarte para leer su palabra. ¿Qué estábamos haciendo hoy día? Leyendo y leyendo su palabra. Dice Levítico 23, vamos todos juntos. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo de Yahweh en donde quiera que habitéis. Fíjense qué clarito que está, ¿no? Santa convocación, Mikra Kadosh, ya lo vamos a leer bien, Mikra Kadosh. ¿En dónde? En donde quiera que habitéis. O sea que solamente para Israel, no, en donde quiera que habitéis sus hijos, justamente. Estamos acá en Mendoza y estamos habitando y estamos apartando el Shabbat, de donde quiera que habitemos, justamente. Eso que decía allí, Santa convocación, Mikra Kadosh, justamente. Acá tenemos Mikra. Viene de la palabra del hebreo, justamente, de Strong, dice algo llamado, o sea, algo llamador fuera, reunión pública, el acto de las personas o el lugar, también repaso, ensayo, asamblea, convocación, convocar, lectura. O sea, todo eso implica la palabra esta Mikra, que está escrito justamente acá, Mikra Kadosh. Entonces, Mikra, dice que lo que es asamblea, convocación, convocar, lectura. Entonces, llamados afuera, fuera del sistema, justamente para poder estar sentados haciendo el Shevet, leyendo justamente en asamblea, en convocación, justamente en lectura. Entonces dice Santa Convocación. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque dice acá que decía en Levítico 23, dice: mas el 7º día será de reposo,
Después dice santa convocación, Mikra. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Mikra Kadosh, apartándonos en la asamblea a leer ¿de qué? ¿Del Paturusú? No, de su Torah, de su palabra justamente. Entonces, Mikra Kadosh, donde quiera que habitemos justamente lo tenemos que hacer. Bueno, esta parte la vamos a pasar por la raíz de la palabra en paleo-hebreo son las letras, esta justamente Kaf, justamente y Resh, estos lados que están acá, la cual está representado por un horizonte y también implica cuando la luz se une a la puesta del sol para ocultarse, y la Resh representa la cabeza, de modo que ambas juntas implican una reunión de cabezas, es decir, una junta de los líderes de familias para la lectura pública justamente, de manera que la responsabilidad principal de este mandamiento está a cargo de ¿quién? Del padre de familia. O sea que los que somos padres acá tenemos una encomienda principal. No solamente es decir, yo soy la autoridad. Si sos la autoridad y sos la cabeza, justamente, lo que tenemos que ejercer es, dice, lo que está acá. El verbo likra, o likro, justamente, es leer y viene de la misma raíz. Entonces quiere decir que la convocatoria es a leer. Entonces, los varones, cabeza de familia, ¿qué tenemos que hacer en cada Shabbat? Leer a la familia, leer a los hijos, leer a la esposa. Tenemos que la principal tarea era transmitir. ¿Se acuerdan cuando leímos justamente el varón y hembra los creó? ¿Se acuerdan? Entonces allí vimos que la labor del hombre era transmisor, era llevar, era ese ejercicio, la palabra justamente que representaba a varón, que no es hombre, que es Isha. En Lucas 4 vamos a leer que dice Lucas 4, el apóstol Lucas, vamos a leer. Vino todos juntos, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué se pusieron los ojos en él cuando se sentó? A ver quién lo sabe. Muy bien, porque si alguien busca justamente en el libro de Isaías, después en todo caso lo vamos a buscar para que completar lo que faltaba justamente. Acá seguía, porque todo está acá. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Se cumplió? Sí. ¿A pregonar libertad a los cautivos? ¿Se cumplió? Sí. ¿Y vistas a los ciegos? Sí. ¿A poner en libertad a los oprimidos? Sí. ¿A predicar el año agradable del Señor? Sí. Y bueno, hasta ahí. Después sigue justamente la parte que se va a cumplir ahora, que es cuando Él venga justamente a ejercer juicio. Entonces esa parte que está por cumplirse es la que falta. Él llegó hasta allí, él no podía seguir leyendo porque él justamente cumplió hasta ese momento. Entonces él dice, es un rollo que se estaba escrito ahí en la parte de donde estaba la mesa de lectura, y cerró el rollo y se sentó justamente. Entonces quiere decir que él los miraban porque sabían que no había terminado la lectura. ¿Por qué? Porque él dio mensaje a través de eso que estaba haciendo. Le dice claramente: hasta acá se ha cumplido la profecía, en la cual él mismo era la profecía justamente. Bien, ¿qué tenemos acá? Hebreos, vamos a la carta de los Hebreos en el Brit Hadashah, Hebreos 10. Y consideremos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, vamos fuerte, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificado?
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Fíjense qué importante creo que está acá. El que viola la ley de Moshe. Estamos hablando acá justamente en la carta de los Hebreos. El que viola la ley de Moshe. ¿Por qué ahora justamente se dice tanto eso? La ley de Moshe ya no va, ya no corre. Se llena la boca de hablar justamente de que la ley de Moshe ya no corre. Y Yeshua, ¿qué es lo que decía claramente? Que él no vino a abrogar ni a cancelar nada de lo que escrito está, ni en la ley, ni en Moshe, que es la ley, ni en los profetas, justamente. Él vino a cumplir, justamente. Entonces, acá lo ratifica. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. O sea que si hoy día nosotros estamos diciendo que hay un cuarto mandamiento, hay una cuarta instrucción precisa. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Si lo ubicamos así dentro de esas palabras que Yahweh mismo escribió con fuego en esas piedras de zafiro de los 2 lados, cuando Moshe bajaba en esa cuarta línea, justamente, ¿qué es lo que dice la cuarta línea? Acuérdate del séptimo día, acuérdate del Shabbat. Y pues sigue justamente. Entonces quiere decir que si dice acuérdate cuando es ratificado en ese monte, si dice acuérdate, quiere decir que ya venía, ¿no es cierto?, ya establecido anticipadamente, ¿no es cierto? Quiere decir que se ratifica allí escrito de alguna manera que nos acordemos del día séptimo del Shabbat, justamente. Y justamente después dice que el que viola por 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Este morir ya vemos que está, porque muchos dicen, a mí no me pasa nada, yo llevo cuántos años haciendo lo mismo, bueno, no aparte ya no me pasa nada. ¿Qué es lo que es el karat, justamente? El ser cortado del pámpano, ser cortado de la vid que riega, justamente, muere irreversiblemente, porque no tiene, primero que no hay promesa de vida eterna. Ya no tenemos promesa de vida eterna. ¿Por qué? Porque vamos a quedar fuera de aquellos que van a ser esparcidos, que aquellos que van a ser de alguna manera tomados para un propósito, justamente, de ser parte del reino milenial. Bien, entonces pasamos, ya estamos terminando esta parte que dice cuarto de las actividades que Elohim manda para Shabbat: alegrarse, deleitarse, venerarlo. Deuteronomio 16, ¿qué dice? Vamos todos juntos, fuerte. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, y el huérfano, y la viuda que viven en tus poblaciones. Clarísimo, esto no hay que alegrar nada. O sea, te alegrarás en tus fiestas solemnes. O sea, la festividad del Shabbat justamente es parte, además de las otras fiestas mensuales y anuales que tenemos, es una fiesta. Entonces nos manda y nos instruye que estemos alegres. No podemos estar ahí a pesar que haya adversidad, como diciendo, pero eso es un momento de alegría. Isaías 58, ¿qué dice? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahweh. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Fíjense qué importante que es, justamente. Y lo llamares delicia, santo, glorioso Yahweh, y lo venerases. O sea, que de alguna manera está diciendo el profeta Isaías, justamente, y promete que a través de la palabra de Yahweh dice que la heredad de Jacob, ¿no es cierto? Y cuando uno lee lo que fue entregado, justamente la herencia, cuando Jacob estaba haciendo la bendición allí, y ahí es preciosa, alcanzan todas las bendiciones, y yo tomo, y nosotros tienen que tomar las bendiciones que fueron dadas justamente para su pueblo. Y dice que en esa condición te daré a comer de la heredad de Jacob, justamente, si llamases delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, justamente. ¿A qué? Al día de reposo. Vuelvo a insistir, ¿qué es el día de reposo? No es el otro día cambiado al domingo, es el Shabbat, ¿no es cierto? Justamente. Entonces, si hacemos lo que Él nos dice, te daré a comer de la heredad de Jacob, tu padre, justamente. Bien, así que está prohibido estar en mal humor en Shabbat. Es un día de fiesta y alegría. Bien, actividades prohibidas en Shabbat. Bueno, ya lo hemos estado diciendo, trabajo la primera. ¿Qué dice Éxodo 20? Vamos todos juntos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor,
tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que están contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, acá lo está diciendo clarito. Bueno, hay una excepción, sí, solo está permitido trabajar en este día en algo sagrado o divino que promueva mayor conocimiento de él y por implicación que prolongue la vida o ayude a sanar a una enfermedad. La Torá es medicina para el cuerpo y alma. Bueno, lo explico lo que está acá. Por ejemplo, los médicos hacen guardia, llega alguien accidentado. Estoy en Shabbat, supongamos que sea un judío practicante. ¿Puede decir eso él? Porque está la vida por arriba. Entonces, hay excepciones, sí las hay. Estamos viendo qué es lo que era justamente lo que era esa labor, que ya lo vimos antes, la melajá, hay una labor, pero también tenemos esta parte que él está ejerciendo una función de rol de salvar vida, y la Torá, el que ejerce algo justamente asociado a esto de entregar vida, que es la Torá, que es la enseñanza, también está exceptuado. En su tiempo, los Cohen, los sacerdotes, es como que trabajaban más todavía, porque en Shabbat tenían que doble sacrificio hacer. Bueno, todos los sacrificios que hacían era doble en Shabbat, era por el día y por el Shabbat. Entonces era como que trabajaban doble, por decirlo así. ¿Y eran condenados en ese caso? No pueden ser condenados, justamente porque están ejerciendo esto de dar vida justamente a través de enseñar la Torá, a través de enseñar su palabra, ¿no? Entonces dice que la Torá es medicina para el cuerpo y alma. ¿Esto lo creen ustedes? ¿Que realmente la Torá es medicina? Yo lo creo. La Torá es medicina, y realmente cuando nosotros estamos en su verdadera Torá, en su palabra, leyendo, hablando, escuchando lo que Él nos dice, que es Torá, dice que es medicina para nuestro cuerpo, y lo es así justamente. Hemos orado por sanidad, hemos orado para que el Señor obre en misericordia, pero Él nos promete que es medicina su Torá, su palabra, para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Para nuestra alma primeramente, y ejercerá control justamente sobre el cuerpo también. Bien. Mateo, a ver, se me pasó uno. Mateo 12:5 dice: ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Bueno, esto era lo que decía justamente Yeshua, cuando lo atacan por ciertas cosas que hacían en ese día, que eran justamente, por ejemplo, sanaba a un enfermo, y de alguna manera ejercía una labor de sanidad. Y lo criticaban en su momento, pero él justamente dice que él es el Señor del Shabbat, y de alguna manera le dice: y no profanan en el día de reposo los sacerdotes, pero ellos están ejerciendo una labor justamente, una instrucción que era instrucción de Elohim, de Yahweh, que debían de hacer. Por eso que las excepciones están justamente como veíamos más arriba. Bien, ¿qué otra cosa? Actividades prohibidas en Shabbat. Bueno, ahí vamos a entrar en las otras partes. Fomentar que otros trabajen, incluso animales. Bueno, esto más o menos lo habíamos dicho, ¿no? Y ya lo hemos hablado de Éxodo 20:10. El tema de que no tampoco debemos decir: yo lo aparto, pero dejo a mi empleado o a mi empleada atendiendo el negocio o haciendo esto o lo otro. Quiere decir que eso no. Ya terminamos con esta partecita. Levítico 23:3 dice así: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Bien, día de reposo donde quiera que habitemos. Tercer punto: comerciar, comprar, vender, todo eso también está prohibido. ¿Qué decía Nehemías? Fíjese, Nehemías fue realmente un gobernante, tremendo gobernante en su tiempo, ¿no? Vamos, todos juntos leemos Nehemías 13. Vamos fuerte. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo.
Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Bien, justamente acá está expresado justamente de que no se debe trabajar en Shabbat. Y los gobernantes, como fue Nehemías justamente, un sabio gobernante, que en su momento estaban comerciando en Shabbat. Ahí lo está expresando. Habían comerciantes que venían de Tirio, de esto, del otro lado, comerciaban justamente en Shabbat, justamente. ¿Y qué les dice a partir de ahora? ¿Por qué profanáis? Fíjense lo que dice acá. Dice que añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Justamente, ¿qué pasó justamente sobre Israel, la casa del norte, por desobediencia, por profanar justamente el día y otras tantas cosas? Llegaron los asirios, los esparcieron. Vino justamente una maldad malicia sobre Israel en ese tiempo, por desobediencia. Entonces les dice acá justamente a los israelitas en ese momento, a los judá, les dice: ¿no hicieron así vuestros padres y trajo vuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Bueno, entonces les advierte, dice: a partir de ahora se cierran las puertas justamente de Jerusalén, no entra ningún comerciante más, día de Shabbat es día de Shabbat, y así fue establecido como gobernante. ¿Qué tal si acá justamente Pérez, el gobernador de Mendoza, declarase, se imaginan? Cerró los hipermercados, cerró el Walmart, cerró el S, cerró... que declarase como Nehemías: a partir de ahora hacemos lo que el Señor ha establecido en su Biblia. ¿Qué tal, no? Muchos se opondrían, la mayoría se opondrían, ¿no? Porque el negocio va más justamente por sobre todas las cosas. Pero lo que Dios dice justamente, dice que en los últimos días vendrían aquel que haría justamente unir a las dos tribus, a las dos casas justamente, y las dos serían una sola. No queda mucho para que se establezca eso. Así que bueno, esperanza tenemos que así será algún día justamente. Dice así, ya vamos terminando. Cuarta actividad prohibida: hacer viajes largos que no sean relacionados con el reino. Fíjense que dice Éxodo 16, 29. Leamos juntos. Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Bueno, esto yo lo reconozco, lo he transgredido muchas veces, lamentablemente. Pero cuando empecé a entenderlo, dije: a partir de ahora, a partir de cuando entendí esta palabra, y eso me preocupo cada vez que viajo al exterior, cuando te agarra un Shabbat fuera, ustedes no saben lo feo que es, cuando te agarra viajando. Qué feo que es. Realmente, yo estaba justamente cuando estaba en un aeropuerto, y he querido apartar el Shabbat. Lo hemos hecho, pero qué feo que es. No podés hacer nada. Estás un mundo de gente alrededor. Vamos a un lugar, lo sentamos, pedimos algo de tomar. Los aeropuertos son carísimos. Y estás ahí, estás leyendo la palabra, estás tratando de hacer Shabbat, pero estamos transgrediendo. O sea, ¿por qué? Por eso que Él nos dice: pues cada uno quédese en su lugar, nadie salga de él en el 7º día. Yo en su momento lo transgredí, no entendía, pero lo experimenté justamente. No se puede. Cuando uno realmente, como decía anteriormente, ama, es delicia, lo apartamos porque realmente es delicia para nosotros, y estás en un lugar así, realmente es atroz. Es mucho tiempo costumbre hacerlo así justamente, viajar en el sábado para aprovechar el Shabbat, el sábado va. Y no es así. El Shabbat es el Shabbat. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos. Bueno, sacrificate. Y no, pero que pierdo un día. Perdé un día, pero el día del Señor es del Señor. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo lo he hecho. O sea, yo me he equivocado. Y yo, no, pero que perdemos un día. No es así. El día se gana, porque el Shabbat está hecho para nosotros justamente. El Shabbat nos guarda a nosotros, es Shomer, Él nos guarda a nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos que estamos pasando por arriba, no es así. Es más, en esa oportunidad que estoy recordando justamente, así no fue también después.
Al otro día tuvimos problemas, se quedaron las valijas en el aeropuerto, en la línea de Taca de Chile. Se nos quedaron, tuvimos 2 días sin el ropaje. Sin la ropa, ¿se imaginan cuando uno va viajando que quiere llegar, cambiarse, darse una ducha y ponerse ropa, como dice, fresca? Más cuando cambia de tiempo, de temporada, que vas de un lugar frío a uno caliente, generalmente, que nos ha pasado a nosotros. Y se nos perdieron no se perdieron, a veces pasa que se quedan por problema interno, no sé, y después te llega, no hay problema. Pero entonces entendemos que así como el Shabbat, el Shomer nos guarda a nosotros cuando transgredimos, siempre algo no está bien. Entonces, bueno, vamos aprendiendo, de eso se trata. Pues esto que estamos viendo es aprender, no lo tomen personalmente, lo estamos enseñando, estamos transmitiendo para aprender nada más, ¿no? ¿Qué dice en la quinta? Dice encender fuego. Bueno, ¿qué dice Éxodo 35? Dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. A ver, todos juntos más fuerte. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Bien, este es un serio problema, ¿no? Para calentar en Shabbat, ¿qué hacemos, no? Bueno, en este momento el tema, muchos dejan el fuego encendido porque muchos dicen no encender fuego. Bueno, no lo enciendo, pero lo dejo encendido del día anterior. Una posibilidad. Otro se puede usar, nosotros usamos microondas, ¿no? Muchos entienden, en la comunidad escalaíta sobre todo, entienden que las cosas eléctricas tampoco deben ser, pero no está establecido, no lo dice claramente. O sea que la ventaja que tenemos hoy día no es cocinar, ojo, en el caso de usar, por eso que dice que los prepararéis, anteriormente decía que hiciéramos para 2 días el día viernes. Lo que Elisa hace es preparar el viernes para 2 días justamente. Entonces, lo que no cocina en el Shabbat justamente. Entonces, comemos ni siquiera recalentado. Algunas cosas puede ser que sea recalentado, para otras cosas son frías, pero lo que hay que recalentar, bueno, en el caso nuestro lo recalentamos en microondas, ¿no? Porque la instrucción dice no encenderás fuego. Está bien, muchos por ahí dicen sí, porque antes de encender fuego era hacer leña, era buscar, era todo ese tema que ejercía trabajo, que ejercía labor. Está bien, sí, digamos, tiene que ver eso, ¿no? Pero acá dice no encenderás fuego. Yo me quedo más tranquilo en lo personal no encendiendo fuego. O sea, si acá dice no encender fuego, sí. Claro, exactamente. Ahora tenemos que simplemente abrir la hornalla y clic, 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 clic y se enciende la llama y se enciende fuego. Pero acá dice no encenderás fuego, no dice cómo. No dice no encenderás fuego excepto que no uses labor. Porque podría decir, sabiendo que íbamos a tener en estos momentos hornallas y gas. Él sabía que íbamos a tener hornallas y gas. Pero no dice exceptuando alguna cosa. Entonces acá nos dice claramente no encender fuego. Y bueno, si dice no encender fuego, no encendamos fuego. Usemos alternativas, tenemos microondas, usemos microondas, no tenemos microondas, hacemos sanguchitos, hacemos algo frío, hacemos un arrollado frío, preparamos el viernes previendo al otro día, si no tengo microondas, pues bueno, no calentar nada, comer frío. Sí, bueno. Yo las fiestas de Navidad, Año Nuevo, nunca me gustaron. Casi. Nunca me gustaron. Pero es como ahora que se festejó la Navidad y el Año Nuevo y que uno preparó el día 24 para tener el 25. Exactamente. Una cosa así. Una cosa así. Le dije yo todavía a mi María, a mi hija, le digo, qué lindo, le digo, tendría que ser todos los días así, traer un solo día. Para los otros días. Claro. Bueno, el viernes, por eso justamente el viernes se le llama, en todas las comunidades que hacemos justamente el Shabbat, el viernes se llama viernes de preparación. Porque el viernes tenés doble trabajo. Limpiar la casa, preparar, cocinar, bueno, la mujer sobre todo. Era mañana temprano, exactamente. O sea, doble labor el viernes, porque te estás preparando para que el Shabbat sea eso, reposo para Yahweh, tampoco echarse a la cama, reposo para Yahweh. Entonces que podamos leer su palabra, que podamos acudir a un lugar, que podamos hacer toda la voluntad que Yahweh nos está, dedicarse a Él justamente. Entonces hay labores que están expresas acá claramente, dice, no encienda fuego, pues bueno, no encendamos fuego, directamente. Cocinar, no, o sea, no cocinar justamente. Éxodo 16:23, ¿qué dice? Todos juntos. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana en el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Hay una instrucción, tal cual.
todo lo que os sobre guardado para mañana, o sea, prever que sea doble, justamente como dice acá, justamente, mañana es santo día de reposo, reposo consagrado a Yahweh, lo que habéis de comer, cocelo hoy, o sea, previsor, nada más, es cuestión de orden. Muchos dicen, pero ¿cómo vas a hacer? Es acomodarse, es cuestión de acomodarse, como decía la hermana, se prepara, es cuestión de disponerse. Ahora, cuando no se dispone uno, se encuentra con que, ¿y ahora qué hago? Bueno, está bien, nos podemos haber equivocado, no previmos, pero cuando aprendemos, previmos y nos va bien, justamente. Bien, séptimo, hacer cosas a mi manera, buscar mi voluntad, hablar palabras que no vengan de Él. Estamos hablando de actividades prohibidas, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos que decir, recordemos que el reposo es consagrado para Él, no para nosotros. Esto viene de lo mismo que ya venimos hablando, o sea, el hacer cosas a mi manera, para mí, distintas cosas para mí, no es para Yahweh, no es para Elohim. Entonces, más allá que no haya labor, refiriéndome a trabajo, si hay algo que es para mí, pues no es para Yahweh. Entonces, estamos transgrediendo el Shabbat también. Bien, octava, esto lo confirma Isaías 58, vemos. Si, vamos todos juntos, fuerte. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Ve? O sea que realmente dice, retrajeres tu pie del día de reposo, digamos, no yendo justamente a hacer tu voluntad, no haciendo nuestra voluntad. Justamente eso es lo que nos está diciendo, no hagamos nuestra voluntad. Pero yo creo, yo pienso, yo hago, yo esto, no, dejemos el yo. Hagamos que sea Él quien nos hable, quien nos dirija. Octavo, y creo que es el último, ver tele, juegos, recreación, deporte, etcétera. Bueno, acá le puse, no es que sea esto malo en sí, sino que hay 6 días para hacerlo y uno exclusivo para Él. O sea, no estoy yendo, bueno, no están los chicos ahora acá, pero no estoy yendo de que sea mala la tele, como muchas veces en un momento decían, ¿cómo es que decían los grandes antes? Decían, cuando apareció la tele, el cajón del diablo, algo así le decían. No es que sea malo por sí. Todo tiene sus cosas, no se tiene todo su equilibrio. Lo que es malo, lo que no es bueno, es transgredir el Shabbat. O sea, hacer eso justamente 6 días, hacerlo en 6 días. También se ve para trabajar. El caso de todo lo que sea, en el caso justamente de los jóvenes, los niños, lo que sea, que por ahí están acostumbrados al tema de los juegos, pues bueno, déjenlo para apartado para los otros días. El día del Señor es para Yahweh, como Él dice justamente. Bien, acá es la parte final ya. Dice que la mejor manera de saber si algo es prohibido es haciéndote, pues hagámonos la siguiente pregunta, o 2 preguntas mejor dicho. ¿Esto que voy a hacer es para Él o es para mí? Entonces yo voy a hacer algo y digo, le pregunto, será... nosotros mismos podemos decirnos, hagamos esta pregunta, ¿esto que voy a hacer es para Yahweh, es para Él o es para mí? Y ahí nos vamos a responder justamente la pregunta clarita de si lo podemos o no lo podemos hacer. Segunda pregunta, ¿es para traerle gloria y alabanza y extender su reino? ¿O es para mi vida temporal y material en la tierra? O sea que muchos justamente por el afán de tener o esto o lo otro, se embeben justamente en ese sistema y caen presos justamente de transgredir el Shabbat, bueno, transgrediéndolo en todo lo que hemos visto. Entonces la pregunta, ¿esto que voy a hacer es para Él o para mí? Eso lo tengamos presente. Bueno, estos 2 enlaces los íbamos a ver, pero ya ha avanzado la hora, en todo caso lo dejamos para el próximo Shabbat. Acá salen justamente, son videos de YouTube, donde sale todo el sistema religioso, las cosas que por ahí se hacen en los sistemas religiosos que conocemos. La mayoría de nosotros conocemos, así que por ahí ni lo voy a poner. O sea, todo ese show que se arma.